Paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda a su hermana en Cristo, Juanita Chávez, de México. En este día vamos a seguir con los temas referentes al estudio de las cartas a los colosenses. Dice unidad y armonía. Tercera semana de Colosenses, las epístolas. Subtema, las exigencias de la nueva vida del creyente, gran carácter. La base de la nueva vida del creyente. Miércoles 18 de marzo del 2026. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estos momentos de reflexión de su palabra, porque nos permite que por estos medios escuchemos su palabra, todos aquellos nuestros hermanos que conforman este grupo de edificados en la palabra y a todos aquellos que nos escuchan por medio de estas plataformas de WhatsApp y de Facebook. Agradecemos a nuestro Dios porque nos utiliza. Agradecemos a nuestro Dios por los administradores de este grupo que se esmeran cada día para organizar las actividades y darlas a los expositores, a los oradores. Damos gracias a nuestro Dios porque por estos medios la palabra de nuestro Dios se escucha en diferentes lugares, en diferentes países. Gracias por ello. Ahora vamos a iniciar nuestro estudio de este día, pero antes de hacerlo, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, que Él sea quien nos guíe, Él sea quien nos dirija. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que mora en lo más alto de los cielos. Le damos gracias, Padre, porque en estos momentos nos permite, Padre bendito, alzar nuestra voz hasta su divina presencia, dándole gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas hasta estos momentos. Especialmente, Padre, agradezco por los administradores de este bello grupo edificados en la palabra. Siga dándoles, Padre, ese ánimo, ese amor, Padre, esa disposición de poder compartir, Padre, estos temas, de poder compartir esas actividades a cada uno de nosotros. Padre, gracias por ello y también gracias porque usted me permite que yo sea utilizada, Padre, para poder compartir la palabra, Padre bendito, que se escuchan en diferentes países, Padre, en diferentes lugares, por medio de estas plataformas. Gracias, Padre, porque usted me permite tomar este tiempo para reflexionar, Padre, en esos temas que son de gran ayuda para nuestra vida espiritual, Padre bendito, así como era la preocupación del apóstol Pablo al escribir estas cartas, Padre, a diferentes iglesias, Padre, en este momento, Padre, nos toca estudiar, Padre, esta carta que fue dirigida a la iglesia de Colosas, Padre, a los colosenses, Padre bendito, que él así como se preocupaba porque esa iglesia en aquel tiempo, Padre, se enfocara, Padre bendito, a escuchar la palabra, a enfocarse, Padre, en su vida espiritual, Padre bendito. Y así también en este tiempo es la invitación para cada uno de nosotros, Padre, como creyentes, que enfoquemos nuestra vida, Padre bendito, que enfoquemos nuestra vida en Cristo, que por Él tenemos esta vida, Padre. Él nos ha rescatado, Padre bendito, en su infinito amor y misericordia, Padre, de parte de usted, por medio de su Hijo, nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias, le suplico que todas las personas que escuchen la palabra en este día, Padre, los que ya tenemos ese conocimiento, que se ha reforzado aún más, y los que por primera vez lo escuchen, Padre, escuchen su palabra también, Padre bendito, sean edificados, su vida sea restaurada, Padre, y se acerquen a usted, abran su corazón, Padre bendito, para que su palabra entre a ellos, Padre, y vivan una vida recta delante de usted, Padre. Gracias en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a iniciar con nuestro estudio de este día, que es la base, el tema es la base de la nueva vida del creyente. Nos corresponde el capítulo de Colosenses, capítulo 3, verso 1 al verso 4.
son los textos bíblicos y bases, lectura base de este tema. Dice, Dios ama a su Hijo Jesucristo. Oigamos, para alcanzar a Dios, no podemos caminar un camino directo a Él. No podemos permanecer en el camino directo en todo momento ni perfectamente. Dios es perfecto, nosotros no lo somos. Nosotros como seres humanos no tenemos esa perfección, como la perfección del Padre a través de su Hijo. No tenemos esa perfección por nosotros mismos. No lo podemos hacer como seres humanos porque nuestra carne es imperfecta. Nuestra carne no ha sido perfeccionada totalmente en este tiempo. Va a llegar el momento en que así lo sea, pero mientras, por nuestro propio esfuerzo, alejados de nuestro Dios, de nuestro Padre, alejados de su Hijo Cristo Jesús, no podemos tener ese pase directo a nuestro Dios. No podemos porque como seres humanos tenemos fallas, cometemos errores, y si estamos alejados de la presencia de nuestro Dios, con mayor razón, somos presa fácil del enemigo. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Dice una recomendación tan importante, ¿verdad?, que nos da la palabra de nuestro Dios. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, si nosotros estamos confiados en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro conocimiento terreno, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No debemos de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Tenemos que poner nuestra mente en nuestro Señor Jesucristo. Dice así la lectura de Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. La palabra de Dios es clara cuando nos está invitando a que nosotros dejemos esta vida carnal, que nos apartemos del pecado, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, para que así nosotros no seamos distraídos al escuchar enseñanzas vanas, enseñanzas de hombres, para que nosotros tengamos esa seguridad de que nuestra vida está en Cristo, porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Fuimos redimidos del pecado por amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros debemos de tener una nueva vida. Debemos de tener una vida transformada en nuestro Señor Jesucristo. La nueva vida como creyentes se eleva
en Cristo. La nueva vida del creyente es una vida que busca lo de arriba del cielo, donde se encuentra Cristo. Y es lo que acabamos de leer. Es la invitación que nos está haciendo la palabra de nuestro Dios. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, que no se distrajeran por enseñanzas vanas, por enseñanzas de hombres, sabiduría de hombre terrena, no, que pongamos esa atención en las cosas de arriba, porque allí está nuestra vida, está escondida con Cristo, que nos alejemos del pecado, que seamos transformados, porque dice que si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Él desde ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. Es nuestro abogado. Ciertamente, nosotros como seres humanos, alejados de nuestro Dios, no somos nada. Somos presa fácil del enemigo y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Y eso pues no debemos de hacerlo, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Él cuando vino a humanarse, pues era también, sentía, él también era humano, era un ser humano. Entonces, pero él tenía una disciplina excelente, una disciplina espiritual excelente, en lo que nosotros quizá, ¿verdad?, en ocasiones es lo que nos hace falta. Él tenía esa comunicación con su Padre por medio de la oración. Él se apartaba del ruido del bullicio. Cuando caía la noche o en la madrugada se apartaba y tenía esa comunicación con nuestro Dios. Era una disciplina espiritual que lo caracterizaba y que quizá a nosotros es lo que nos hace falta para que caminemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que realmente nuestra vida pasada quede atrás y ahora nosotros vivamos para el Espíritu, no para la carne. El llamado a la santidad, a la restauración, a vivir una nueva vida con un corazón limpio, con un corazón restaurado, cambia por completo cuando buscamos las cosas de arriba, que sean nuestras prioridades. La mente tiene que estar en disciplina. El cielo comienza en nuestro corazón, llamados y guiados por el Espíritu Santo, por esa luz que nos guía, porque el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces necesitamos esa lámpara que es la palabra de Dios, que nos va guiando cada día para vivir y para buscar las cosas celestiales, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, para seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía esa disciplina espiritual y cuando era atacado, cuando era tentado, Él respondía con esa seguridad, con esa confianza. Podemos ver lo que nos dice en Mateo. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio y ayunó. Dice que Él ayunó y vemos que el enemigo buscaba la manera de hacerlo caer. Pero como nuestro Señor Jesucristo se había preparado, tenía esa disciplina espiritual, se había fortalecido en su Padre amoroso, Él respondió con esa seguridad y no dejó que el enemigo lo hiciera caer. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una respuesta sabia de parte de nuestro Señor Jesucristo al tentador. Y vemos aquí la reacción del enemigo. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos con qué autoridad, con qué seguridad nuestro Señor Jesucristo responde al tentador a todas las propuestas que él estaba haciendo para hacerlo caer. Pero vemos que él estaba fortalecido, él estaba en esa fortaleza, en esa armonía con su Padre. Y esa disciplina espiritual con la que él inicia su ministerio es la que nosotros también debemos de tomar. Este ejemplo debemos de seguir, que en nuestra mente, que ese llamado a la santidad lo llevemos a cabo cada día, que esa restauración en nuestra mente y en nuestro corazón cada día lo pongamos por obra. Porque nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, debemos hacer morir la carne, ese pecado del cual ya fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio, así como en aquel tiempo la recomendación por medio de la palabra, por medio de lo que estamos leyendo en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, esa recomendación que también se le hacía a los creyentes de aquel tiempo, que pusieran su mira, que no se distrajeran, que pusieran en su mira, que vieran hacia arriba, hacia las cosas celestiales, hacia nuestro Señor Jesucristo, el cual había resucitado. Y si también nosotros hemos resucitado con Cristo, también nosotros debemos de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque todas las cosas materiales, todo lo que hay en esta tierra, todo es pasajero, hasta el amor terreno es pasajero. Si vemos en una pareja, por mucho amor que nos tengamos, pero ese amor va a durar solamente mientras estemos vivos. Porque una pareja, por muy fiel, por mucho amor que le tengamos, ¿verdad?, ya sea al esposo o a la esposa, ese amor va a tener un fin cuando entreguemos el hálito de vida. Hasta ahí se terminó ese amor. Sin en cambio, el amor de nuestro Señor, el amor de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado Cristo Jesús es eterno. Es eterno. Entonces, no nos debemos de distraer, no debemos de poner nuestra confianza en las cosas terrenas, porque allí es donde puede entrar el enemigo y por ahí nos puede distraer, nos puede ofrecer algo, ¿verdad?, que así como le ofreció a nuestro Señor Jesucristo, que convirtiera las piedras en pan, le mostró todos los reinos que él le estaba ofreciendo. Entonces, pero a veces nosotros nos distraemos con cualquier detalle, a veces nos distraemos en los afanes de la vida, quizá le damos más tiempo al trabajo, a las cosas terrenales, y eso es lo que
nos está impidiendo a que nosotros tengamos o es por ese medio desviamos nuestra mirada hacia las cosas celestiales, a lo que está escondido con Cristo, que es nuestra vida. Nuestra vida está ahí con Cristo, porque vemos que dice la palabra también de nuestro Dios que nadie, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es, dice, nadie va al Padre si no es por mí, sino por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Él está a la diestra del Padre, intercediendo aún por cada uno de nosotros. Él estando en la tierra pedía por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él decía que estábamos en el mundo, dijo, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces veamos esa petición de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Nosotros debemos de tener esa seguridad, nosotros debemos de tener esa confianza que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces ahora, ¿qué es lo que a nosotros queda hacer? Tener esa disciplina, tener esa estructura bien conformada, porque vemos que una vida sin Dios es como una construcción derribada, destruida, que no tiene ningún beneficio, está toda destruida. Así sería nuestra vida sin Dios. Que nosotros debemos de buscar su rostro de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo en oración, adorándolo, confesando nuestros pecados. Buscar las cosas de arriba nos debe de hacer pensar y de enfocarnos que nuestra mente y nuestro corazón sean los valores eternos, la voluntad de Dios y nuestro Señor Jesucristo, en lugar de las preocupaciones terrenales o temporales, porque ciertamente necesitamos de los bienes materiales, necesitamos de un empleo, pero si nosotros buscamos, dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ciertamente, así es, debemos de poner nuestra mira en las cosas celestiales. Debemos de hacer tesoros en el cielo, porque nosotros ya morimos al pecado. Nuestra vida está escondida con Cristo. En Dios, allí está nuestra vida. Allí está nuestra vida. Debemos de hacer morir la carne. Debemos de crucificar esa carne y llevar una vida de santidad, una vida de amor. Nos debemos de enfocar solamente en Cristo, que es nuestra vida, porque Él es el que se está sustentando, Él nos está sustentando cada día y nos invita a que vivamos en armonía, que nuestras prioridades sean las celestiales, y esto implica valorar lo eterno, el reino de Dios, la palabra por encima de todo lo material, no lo temporal. Que nuestra mente tenga una transformación, que nosotros debemos de poner la mira, debemos de adoptar. El poner la mira es que nosotros debemos de adoptar las perspectivas de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. Que nosotros como el nuevo hombre, como el nuevo ser humano, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, debemos de reconocer que la vieja naturaleza ha muerto y la vida actual está escondida con Cristo en Dios. Que tengamos esas acciones, que tengamos esas prácticas, que busquemos la justicia, la verdad, el amor, la obediencia a Dios,
en lugar de los deseos egoístas o la cultura mundana. Que nosotros vivamos la vida terrena con una visión celestial, preparándonos para la eternidad. Porque si ahorita no tenemos esa capacidad de obediencia, si no tenemos esa transformación, esa restauración, no podemos aspirar a un futuro, a una vida eterna. Debemos de vivir atentos, y dar lugar a que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé esa sabiduría, nos dé esa inteligencia para que cuando, llegado el momento en que el enemigo nos quiera hacer caer, nosotros respondamos con esa seguridad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y no caigamos. Que tengamos un corazón entregado al Padre por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Necesitamos esa disciplina espiritual? Sí, la necesitamos. Cada vez que nosotros tengamos esa oportunidad, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, en el silencio, para escuchar a Dios, debemos de llevarlo a cabo, pensar y actuar y responder con esa disciplina, que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, que dejemos las quejas, que agradezcamos a nuestro Dios por esa oportunidad de vida que nos da. Que nosotros cada día no busquemos excusas, para decir, es que no tengo tiempo, tengo que apartar ese tiempo especial para que estemos en comunión con nuestro Dios, para que estemos en armonía con el Padre a través de su Hijo, Cristo Jesús. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo tenía una disciplina ejemplar, porque Él, como ser humano, cuando estaba con la gente a su alrededor, cuando lo humillaron, cuando lo traicionaron, Él no ofendió, Él en ningún momento humilló, no respondió con una mala palabra, siempre estaba con esa disciplina espiritual que lo caracterizó, en esa obediencia que lo llevó a la muerte en una cruz. Él oraba a su Padre. Cuando todos dormían, Él tenía esa comunicación, tenía esa disciplina y controlaba todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque oraba y pedía esa fortaleza a su Padre. Cuando los discípulos, por el cansancio, se dormían y no lo esperaban, cuando Él regresaba de tener esa comunicación con su Padre, los encontraba durmiendo. Como seres humanos, ciertamente se cansaban, pero no tenían ese tiempo de espera, de acompañamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y quizá, ¿verdad? Eso es lo que también a nosotros nos hace, pues, que no tengamos esa disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque a veces decido, voy a apartar ese tiempo para estudiar la palabra, para hacer oración, pero por cualquier situación me distraigo y ya no lo llevo a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo esa disciplina, que me falta esa disciplina espiritual. Porque debemos de valorar, debemos de poner en una balanza. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal. Todo lo que tenemos es temporal. Es nada más mientras estemos aquí en la tierra, pues lo vamos a ocupar, lo vamos a disfrutar, todo lo terreno, pero llegado el momento,
¿verdad? Si no le dimos ese valor a las cosas espirituales, a las cosas celestiales, a nuestra vida que está escondida con Cristo, entonces estamos perdiéndonos de lo más valioso. Todo lo terreno es temporal, las riquezas, el trabajo, los placeres, todo es pasajero. Debemos de reorientar la mente, el corazón y la vida para enfocarnos en los valores eternos, espirituales y en Cristo. En lugar de obsesionarnos con las preocupaciones, con los bienes materiales, con lo que tenemos terrenalmente, ¿verdad? Debemos de vivir según los valores del cielo, que es el amor, la bondad, la santidad, mientras la paz, la misericordia, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía todos estos atributos, todas estas cualidades, tenía la santidad, tenía la paz, la misericordia, la bondad, el amor. Entonces, ahora nosotros debemos de enfocarnos en buscar las cosas celestiales y vivir bajo la autoridad de nuestro Dios, dejarnos guiar por nuestro Dios. Si nosotros vivimos en ese reconocimiento al amor de nuestro Dios, vamos a tener esos tesoros celestiales. Debemos de dejar de ser esclavos de nuestros propios impulsos y de nuestros deseos. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nunca quiso ser más que los que se encontraban junto a Él. Cuando tenía que defenderse, no lo hizo. Cuando lo humillaron, no respondió. Oraba a su Padre. Esto era el secreto de Él. La oración, la comunicación, era lo que le daba fortaleza. Su mente, ¿verdad?, convencido de lo que tenía que responder en el momento adecuado. Lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levantó contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Pablo defiende su ministerio, ¿verdad?, aquí vemos esta porción de la palabra de nuestro Dios, que dice derribando argumentos y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así también debe de ser nuestro sentir, así también debe de ser nuestro reconocimiento solamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque así nos dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada somos en el mundo. Entonces, necesitamos buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba. Porque dice que la palabra de nuestro Dios dice que nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso será algo hermoso si nos disciplinamos en nuestra vida espiritual, si dejamos de preocuparnos más por las cosas materiales y nos ocupamos más en las cosas espirituales. Dice esta porción de la palabra, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Así lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y debemos de agradecer a nuestro Dios por ese inmenso amor y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Porque siendo pecadores, no mereciendo
esa salvación, el amor del Padre a través de su Hijo se manifestó. Dice esta porción de la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Tenemos esa promesa tan hermosa de parte de nuestro Dios, que realmente nos conviene más ocuparnos en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Así como creyentes, debemos de estar muertos a la carne, vivificados porque hemos resucitado juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos que la palabra de nuestro Dios es tan hermosa cuando nos invita, ¿verdad?, a que le sigamos. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que nosotros, ¿verdad?, es una invitación a que le sigamos, porque esto es lo que nos conviene. Que también ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ese pensamiento sea también nuestro pensamiento. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y así fue. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esa misión aquí en la tierra y vino a terminar su obra. Y fuimos también, ¿verdad?, rescatados por Él. Fuimos también rescatados de las tinieblas a su luz admirable, y se cumplió cuando Él expresa estas palabras: consumado es. Hecho está. Vino a terminar su obra. Terminó su obra con esa obediencia, con ese amor hacia el ser humano. Porque nuestro Padre Celestial no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, la palabra de nuestro Dios es fiel y verdadera. Que no tengamos ese distractor, que no tengamos esos distractores que nos pueden desviar de la verdad. Que busquemos siempre esa santidad, esa restauración en nuestra mente y corazón, y busquemos las cosas que están arriba. Que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la invitación para cada uno de nosotros en este día, en ese inmenso amor y misericordia de nuestro Dios, que cada día por medio de su palabra nos habla para que seamos edificados, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra vida está escondida con Cristo, que ya no vivamos nosotros, sino que dejemos que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros, que no vivamos una vida desordenada, que dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos guíe por medio de su Espíritu Santo cada día, que siempre estemos entregados a Él, que siempre vivamos en santidad, que siempre vivamos en santidad,
y que siempre tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que para nosotros sea vivir en Cristo y morir es provechoso. Sabemos lo siguiente: hemos pasado de la muerte a la vida. Por tanto, vivamos por Cristo, por ese inmenso amor y misericordia, que no hagamos caso a la sabiduría terrena del hombre, porque como seres humanos también nos podemos equivocar. Que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Esa es la invitación de este estudio tan hermoso de este día, y que así lo llevemos a cabo. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.